Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 24 de septiembre de 2024. El comandante de infantería de la 72ª Brigada Mecanizada de Ucrania ha informado que el ejército ruso sigue atacando constantemente Ugledar, en el Oblast de Donetsk, donde la situación permanece muy tensa. Aseguró que Rusia está desplegando todo tipo de tropas y medios disponibles en esta dirección, aunque también describió que los vehículos blindados rusos que se acercan a sus posiciones son en su mayoría destruidos. Un experto del Centro de Análisis de Políticas Europeas ha explicado que la captura de Ugledar por parte de las fuerzas rusas no solo sería un golpe moral para Ucrania, dado que la ciudad ha resistido numerosos ataques desde 2022, sino que también representaría una amenaza significativa para la seguridad de la parte suroeste de Donetsk, que aún no ha sido ocupada, además de poner en riesgo el flanco sur de Pokrovsk. Por otro lado, según un asesor del jefe de la República Popular de Donetsk, la situación en Ugledar es complicada y la rotación de las Fuerzas Armadas de Ucrania es prácticamente imposible. Según la inteligencia prorrusa, las tropas ucranianas están tratando de retirar sus principales grupos de la zona. El funcionario afirma que las fuerzas prorrusas han avanzado en la zona del río Kaslagach y casi controlan la única carretera que quedaba para abastecer a la guarnición ucraniana. Esto obligaría a las Fuerzas Armadas de Ucrania a utilizar carreteras secundarias en muy mal estado, especialmente problemáticas durante la temporada de lluvias. La destitución de Volodymyr Kudryavtsy, director ejecutivo de Ukrenergo, la red nacional de transmisión eléctrica de Ucrania, ha generado preocupación entre los aliados occidentales que temen que Kiev esté comprometiendo el Estado de Derecho al realizar cambios de personal por motivos políticos. Kudryavtsy, respetado por su manejo de la red tras ataques rusos, fue despedido bajo la excusa de no proteger lo suficiente la red eléctrica, una razón que observadores internacionales consideran infundada. Los aliados occidentales temen que este movimiento erosione la separación de poderes en Ucrania y pueda llevar a la asignación de contratos lucrativos basados en lealtades políticas, lo que pondría en riesgo los esfuerzos de Ucrania para asegurar el suministro eléctrico en invierno. Según estimaciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Rusia estaría perdiendo más de 1.000 soldados al día en Ucrania, casi 4 veces más que durante la invasión inicial. En agosto, las pérdidas rusas se situaron en un promedio de 1.187 personas diarias, con expectativas similares para septiembre. El mayor pico de bajas se registró en mayo, con 1.262 soldados rusos muertos por día, y desde entonces las cifras han superado los 1.100 diarios. En total, se estima que Rusia ha sufrido más de 610.000 bajas, incluidas muertes y heridos, lo que supera las estimaciones previas de 200.000 muertes y 400.000 heridos. El gobierno de Australia, bajo el liderazgo de Anthony Albanese, está considerando la posibilidad de enviar tanques de batalla retirados a Ucrania, en colaboración con la administración Biden. Aunque inicialmente parecía haber descartado esta opción, la solicitud formal de Ucrania y las recientes discusiones con los Estados Unidos podrían facilitar la transferencia de los 59 tanques M1A1 Abrams de fabricación estadounidense, que han sido retirados en julio. Un alto mando militar australiano ha expresado su desconcierto por la falta de acción al respecto, uniéndose a las llamadas para que Australia se sume a otros países occidentales en la donación de tanques a Ucrania. Un estudio de la Universidad de Notre Dame, dirigido por el profesor Shankar Ganesan, reveló que las empresas que se retiraron de Rusia tras su invasión en Ucrania en 2022 experimentaron un aumento en el sentimiento positivo del consumidor, especialmente aquellas con una sólida reputación en responsabilidad ambiental, social y gobernanza. El rumor neto de la marca mejoró significativamente en las semanas posteriores a sus anuncios de retirada, y estas empresas también vieron un aumento en la consideración de marca e intención de compra. El estudio destaca cómo las acciones socialmente responsables en contextos geopolíticos complejos pueden mejorar la percepción del consumidor significativamente, especialmente para empresas con fuertes perfiles de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza, proporcionando información relevante para decisiones empresariales y políticas públicas futuras. El presidente estadounidense ha afirmado en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas que la guerra de Putin ha fracasado en su objetivo principal. Señaló que aunque Putin intentó destruir a Ucrania, el país sigue siendo libre y que su intención de debilitar a la OTAN también ha fracasado, ya que la alianza ahora es más grande, más fuerte y está más unida que nunca. Respecto a China, ha destacado la necesidad de que Estados Unidos defienda sus principios mientras gestiona de manera responsable la competencia comercial con China, evitando que ésta se convierta en un conflicto. El portavoz del Kremlin sobre la guerra de Ucrania ha dicho textualmente que para nosotros no existe ninguna alternativa para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. En cuanto se alcancen estos objetivos de una forma u otra, la operación militar habrá concluido. En Oriente Próximo, el ejército israelí ha continuado con sus ataques aéreos contra territorio libanés con el fin de dañar las capacidades de Hezbollah. A lo largo del último día, cientos de aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí han atacado en 4 oleadas alrededor de 1.600 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano y en la región del Valle de la Bekaa, en el interior del país. Hezbollah, por su parte, ha respondido lanzando más de 270 ataques con cohetes y drones contra objetivos israelíes, tanto civiles como militares, al norte del país.
Según las fuerzas de defensa de Israel, estos ataques en el Líbano contra posiciones de Hezbollah han destruido al menos 400 lanzacohetes, 70 depósitos de armas y 80 drones y misiles de crucero en unas 200 zonas diferentes. Estos ataques habrían involucrado a más de 250 aviones de combate, que han lanzado aproximadamente 2.000 municiones. Según las fuerzas de defensa israelíes, la mayoría de los objetivos eran viviendas utilizadas por Hezbollah para almacenar municiones. Israel ha declarado que continuará con los ataques para debilitar a Hezbollah y mejorar la seguridad en el norte de Israel. El ejército israelí también ha anunciado hoy un nuevo ataque aéreo contra un objetivo en Beirut. Aseguran haber acabado con la vida del jefe de cohetes y misiles de Hezbollah, Ibrahim Qubaisi. El portavoz del ejército israelí ha confirmado posteriormente que, aparte de Ibrahim Qubaisi, han muerto al menos otros 2 comandantes de Hezbollah en el mismo ataque. Aunque no detalló las capacidades destruidas de Hezbollah para no comprometer la inteligencia israelí, mencionó que continúa recopilando información. Aunque este logro es significativo, afirmó que Hezbollah aún posee diversas capacidades y que el ejército israelí está enfocado en neutralizar aquellas estratégicas que representen un mayor riesgo para el frente interno de Israel. Numerosas empresas aéreas comerciales han suspendido sus vuelos hacia y desde el aeropuerto Ben Gurion en Israel ante la situación que vive la zona. Según dijo el embajador de Israel en la ONU, Israel estaría abierto a ideas para reducir el conflicto en el Líbano, un día después de que Estados Unidos dijese que estaba explorando algunas ideas concretas con aliados y socios. Según palabras textuales, mientras hablamos hay fuerzas importantes que intentan idear ideas y somos de mente abierta para esto. No estamos ansiosos por comenzar ninguna invasión terrestre en ninguna parte, preferimos una solución diplomática al conflicto. Por su parte, la resistencia islámica de Irak ha informado sobre un ataque con drones al Arfad contra un objetivo en los altos del Golán ocupados. Según 2 funcionarios israelíes y un diplomático occidental, Hezbollah habría pedido a Irán que ataque a Israel, aunque Teherán habría dicho al grupo libanés que no es el momento adecuado, porque el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se encuentra actualmente en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas. Por su parte, Josep Borrell, responsable de la política exterior de la Unión Europea, ha advertido sobre el riesgo de que el conflicto entre Israel y Hezbollah se convierta en una guerra a gran escala, tras la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en la 79ª Asamblea General de la ONU. Borrell subrayó la necesidad de esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada que podría desestabilizar la región, condenando los ataques selectivos por el propósito y aleatorios por las consecuencias, que están afectando gravemente a los civiles libaneses. También instó a aplicar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, vigente desde 2006, y criticó su falta de implementación. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan comparó al primer ministro israelí Netanyahu con Adolf Hitler y pidió a la comunidad internacional formar una alianza de la humanidad para detener lo que describió como una red de asesinos. Erdogan criticó a Israel por sus acciones en Gaza, afirmando que los valores del sistema de Naciones Unidas y del mundo occidental están muriendo allí. También señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha logrado detener la guerra y acusó a Estados Unidos de enviar armas a Israel mientras promueve un alto el fuego. También en el discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Joe Biden ha condenado el ataque de Hamás del 7 de octubre, afirmando que cualquier país tiene la responsabilidad de garantizar que un ataque de esa magnitud no vuelva a suceder. Reconoció el sufrimiento tanto de las familias de los cautivos en Gaza como de los civiles inocentes de la región, destacando las miles de muertes y el desplazamiento de muchas personas. Biden expresó su determinación de prevenir una guerra más amplia en la región y pidió a Israel y Hamás que acepten el acuerdo de un alto el fuego propuesto por Estados Unidos en mayo. Rusia ha anunciado que planea aumentar significativamente su gasto en defensa, alcanzando los 13,2 billones de rublos, un equivalente a 142.000 millones de dólares en 2025, lo que representaría el 6,2% de su Producto Interior Bruto, una cifra históricamente alta debido a la prolongada guerra en Ucrania. Este gasto representaría el 40% del presupuesto gubernamental total, superando áreas como educación, salud y políticas sociales. Además, un 30% del presupuesto estaría destinado a partidas clasificadas. A partir de 2026 se prevé una ligera disminución del gasto en defensa, pero seguirá siendo notablemente superior a los niveles anteriores al conflicto. En África, el líder de la Junta Militar de Mali, el coronel Assimi Goïta, se ha reunido con altos funcionarios militares para ajustar la estrategia de seguridad tras los 2 ataques yihadistas en la capital en agosto, que dejaron decenas de muertos. En la reunión se revisaron los acuerdos de seguridad y la amenaza actual. Goïta, en su primer discurso desde los ataques, ha rendido homenaje a las víctimas y enfatizó la importancia de mantener la vigilancia y una postura operativa sólida. Los ataques han generado dudas sobre la eficacia de la estrategia militar de la Junta, mientras que muchos ciudadanos malienses exigen respuestas y responsabilidades por la aparente falla de seguridad.
La Junta Militar de Burkina Faso afirmó haber descubierto un complot internacional para derrocarla, supuestamente involucrando la masacre de cientos de civiles en agosto por parte de insurgentes islamistas. Sin embargo, críticos y analistas consideran que esta declaración solamente busca desviar la responsabilidad por los asesinatos y la deteriorada situación de seguridad que vive el país. La Junta ha ignorado las demandas para que los militares asuman la responsabilidad de haber ordenado a civiles cavar trincheras sin protección alguna en una zona de alta actividad yihadista. En una declaración, el ministro de Seguridad interino, Mamadou Sana, afirmó que el ataque en Barsalogho fue parte de un plan para crear caos y facilitar la infiltración de grupos terroristas en la capital del país, Ouagadougou, acusando a opositores respaldados por la inteligencia occidental y mercenarios europeos. No se presentaron ningún tipo de pruebas para sustentar estas acusaciones. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.